¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar sobre partículas, en este caso la detección y la instrumentación de las partículas, que es el nuevo tema a tratar. Bien, como dice acá, si existe alguna partícula, la misma tendría que ser detectable. Puede ser detectable, obviamente estamos hablando de aquellas partículas que no vemos, ¿sí? Porque el término partícula es muy amplio, ¿sí? Podemos hablar de partículas de polvo, partículas de, qué sé yo, de arena, o sea, del tamaño de los granos de arena o de una pimienta, ¿sí? O sea, el término puede ser muy amplio, ¿sí? Por eso, si no vemos esa partícula, de alguna manera tiene que ser detectable. Obviamente que vamos a empezar a hablar de estas partículas que ya empezamos a hablar, que son electrón, protón, neutrón, muón. Tenemos después están las antipartículas, que es la misma, sería, o sea, tienen la misma terminología, no la misma terminología, pero es la misma partícula de forma opuesta. Sería lo opuesto a una partícula. Es como decir, si yo tengo una partícula con carga positiva, entonces tengo una partícula con carga negativa, ¿sí? Esto es, si tengo un electrón, lo puedo escribir, lo voy a escribir al revés, o es mucho mejor. Si tengo un electrón, entonces voy a tener un positrón. Este tiene carga negativa y este tiene carga positiva. El positrón sería la antipartícula, o sea, positrón, es la antipartícula del electrón. Bueno, eso también entra en lo que sería todo el conjunto de partículas en este caso. Bueno, voy a borrar esto. Bien, entonces es detectable, y para que algo sea detectable, en este caso una partícula, que tiene que tener masa. O sea, tenemos que poder determinar su masa, ¿sí? Su masa, en este caso, o sea, podemos determinar otras variables, ¿sí? Por ejemplo, la distribución, ¿sí? Cómo se da en el espacio. Podemos determinar, obviamente, la velocidad. Podemos determinar otros factores, lo podemos escribir, ¿sí? Velocidad, distribución en el espacio. Bueno, distribución, pero esta es la más importante. Esta es la más importante, ¿sí? Que es la detección de su masa. Otra de las variables o de las magnitudes es la carga. La carga, que bueno, eso se encargaron J.J. Thomson y Millikan para determinar la masa, precisamente la masa, la carga y obviamente la velocidad del electrón, ¿sí? O sea, todo este conjunto, todo este combo es lo que permite, digamos, la instrumentación. Obviamente que a medida que pasaron los años la instrumentación se fue
perfeccionando, se fue perfeccionando la técnica, ¿sí? Que no es lo mismo, instrumentación y técnica no es lo mismo, ¿sí? Entonces, el panorama y el caudal de estudio fue en aumento, ¿sí? Fue en aumento y por eso hasta el día de hoy se conocen muchas más partículas que las que conocían, que por ejemplo puede ser el protón, el neutrón y el protón dentro del núcleo del átomo. Después tienen el electrón. Si vamos de menor a mayor, después tienen el átomo. Después del átomo, bueno, si contabilizamos solamente el núcleo, podemos estar hablando de un ion, ¿sí? Y así podemos ir a mayor escala a lograr a lo que es una molécula, ¿sí? Obviamente que esto hay que contarlo por millones, ¿sí? Millones en un centímetro cúbico. En un centímetro cúbico pueden haber millones de partículas, ¿no? Bien, hasta acá en lo que es la masa, en este caso, de una partícula, ¿sí? Cuando es detectable. ¿Dónde actúan estas partículas? Bien, vamos a borrar esto. Vamos a tener a la partícula. O sea, ¿dónde la vamos a encontrar? O sea, ¿dónde se va a manifestar? Con todas esas variables que mencionamos, ¿dónde se va a manifestar esa partícula? En los campos, ¿sí? Campo gravitatorio y campo electromagnético, que son los principales, ¿sí? Gravitatorio o campo de gravedad, ¿sí? Y el electromagnético. ¿Okay? Electromagnético. Gravitatorio y electromagnético, esos son los campos, ¿sí? Bueno, este ya lo conocemos. Eléctrico y magnético. ¿Sí? Eso se usa mucho en lo que son los tubos de rayos catódicos. En los tubos de rayos catódicos se utilizan los dos campos, ¿sí? En sus comienzos, en sus primeros comienzos, los tubos de rayos catódicos, voy a poner la abreviación. Los tubos de rayos catódicos eran muy simples. Yo les facilité el PowerPoint para que puedan ver la instrumentación y los complejos que son algunos, ¿sí? En sus comienzos eran muy simples los tubos de rayos catódicos, después se fueron perfeccionando. En algunos casos se utilizó solamente el campo eléctrico, en otros se utilizó el campo magnético, y así fue, acá me falta una C, se fueron perfeccionando. En otros casos se utilizan los dos campos juntos para ver el comportamiento de la partícula, ¿sí? Que puede ser un electrón, puede ser un fotón, puede ser un protón, que es lo más común, ¿sí? Lo más común fueron los primeros que se observaron, ¿sí? Tenemos otros que son los rayos X, ahí que hay otro tipo de observaciones más específicas. Bien, acá lo que uno, antes de esto, hubo
ante esto, apareció un instrumento que se llama electroscopio. El electroscopio fue uno de los primeros, ¿sí? En este caso se lo utilizó y se lo utiliza para la detección de cargas, ¿sí? O sea, detección de cargas, ¿sí? Que al día de hoy sabemos que son cargas positivas y cargas negativas, ¿sí? Hay otros científicos, digamos, hay muchos científicos, entre ellos se puede mencionar a Benjamin Franklin, que incursionó un poco en el estudio de estas cargas. Gracias a él debemos una distinción de las cargas que avanzado, digamos, en las experimentaciones se determinó que las cargas podían ser positivas o negativas. Y eso fue, digamos, lo que pudo determinarse con el electrón, ¿sí? Que tuvo con carga negativa, y después el protón, que tuvo con carga positiva. Donde los tubos de rayos catódicos, que es otro tipo de instrumentación y de detección, en este caso, en los experimentos más relevantes fue el estudio del electrón y del protón. El electrón y el protón. Y lo primero que se estudiaba, los rayos catódicos, ¿sí? O sea, se estudiaba los llamados rayos catódicos, ¿sí? Era un aparato, se puede decir, como si fuera un cilindro. En algunos casos acá había vacío, en otros no. Y teníamos lo que es, acá teníamos corriente, o sea, voltaje, y acá teníamos lo que son positivo y teníamos negativo. O sea, eso se conectaba a un acumulador o a una batería y permitía, digamos, un desplazamiento de cargas, ¿sí? Un desplazamiento de cargas. Bien, a no confundir este signo positivo con los protones, ¿sí? Son cargas, ¿sí? Son cargas. En este caso, cuando esto se conectaba, ¿qué pasaba? Las cargas se empezaban a desplazar atraídas por el ánodo, ¿sí? De acá viene la palabra cátodo, ¿no? Acá viene la palabra cátodo, o sea, la palabra catódicos viene de cátodo, ¿sí? Entonces, cuando esto se conecta, ¿sí? Carga positiva es atraída por carga negativa. O sea, tenemos, voy a dibujarlo acá. Si yo tengo una carga positiva y tengo una negativa, entonces acá existe una fuerza de atracción. Es una fuerza de atracción mutua. Más que nada, entre las dos, ¿sí? Bueno, vamos a dejar hasta acá y después vamos a continuar con la instrumentación. Con ver, digamos, otros aparatos de instrumentación y un poquito más de los rayos catódicos, que son más interesantes.